Le damos la bienvenida a Vanessa Siley, diputada nacional del Frente de Todos, que está acá con nosotros en el estudio del Destape Radio. Vanessa, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos y todas? La agradecida soy yo porque me invitaron, muy lindo. Está lindo. Hermoso el estudio, la verdad. Está lindo. Está muy fresca para esta hora, Vanessa. Sí, es que vine con una camperita y... No, fresca de frío, digo que se te ve muy bien, como descansada, de pasar la fórmula. Bueno, no. Qué suerte. Sí. Pero bueno, nada, tenemos mil cosas para charlar con vos. En principio me gustaría saber qué opinás. Ayer Cristina publicó un video muy fuerte en sus redes sociales vinculado al tema atentado. Vos conocés mucho del mundo judicial. Ella recusó a la jueza Capuchetti, habló puntualmente de dos compañeros de la Cámara de Diputados con quienes vos compartís recinto y debates muchas veces, también como patas políticas posibles dentro de todo este armado. ¿Qué es lo que opinás de todo eso que está sucediendo? Bueno, el caso de Milman es gravísimo, y gravísimo precisamente porque estamos hablando además de un ex viceministro de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri. Él acompañó en la cartera a Patricia Bullrich y hoy un funcionario público de alto rango con representatividad nacional como es un diputado. La negligencia o, digamos, la obturación al proceso judicial que hace Capuchetti tiene que ver con que, comprobada, llamando a las dos testigos que lo acompañaron a él, quienes primero incurrieron en falso testimonio porque dijeron, no, yo nunca estuve en ese restaurante. Y después, sí, pero mira, está usted. Tal vez sí. Sí, no, cierto que estuvimos. Bueno, eso se llama, técnicamente se llama falso testimonio. Es mentir bajo una declaración jurada de no mentir, digamos. Claro, no se puede hacer eso. No, es un delito. Y luego de eso, el paso lógico, ¿cuál es? Llamar a Milman a declarar. No lo hizo. Rechazó la solicitud de secuestrar los teléfonos celulares. Y estamos hablando porque, sopesemos de qué se trata. Es un intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la República Argentina. Es decir, es una causa de Estado. Es gravísimo que se comporten con esta inoperancia. Lamentablemente hemos llegado al punto de que no nos sorprende. Y el problema radica y comienza siempre por la cabeza. El comienzo de esto es la cabeza. La Corte Suprema, que Néstor logró devolverle la legitimidad allá por el 2004, donde termina de completarla, esa corte que retoma los juicios de lesa humanidad, que es una corte que se hizo en base a un plebiscito. Néstor da la discusión con la sociedad sobre qué poder judicial tenemos. Venía de ser la mayoría automática de Menem. Entonces había una demanda social también que atender ahí, que es lo que hizo Néstor. Se fue deformando con el tiempo a llegar al punto culmine de aceptar dos miembros. Hoy, de 4 en total, 2, es la mitad de esta composición, acepta ser designados por decreto de necesidad y urgencia, el 15 de diciembre del 2016. 5 días después de asumir, Macri lo primero que hizo fue DNU para designar 2 jueces de la Corte. 5 días después de asumir. Una señal. Ya lo tenía claro. Ya tenía claro que había que empezar de arriba para abajo y así continuó en todos los tribunales, porque a Bruglia y Bertuzzi también los traslada, y no los traslada a los juzgados de primera instancia de Comodoro Pi, los traslada a la Cámara de Apelación, a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Pi. ¿Se entiende por dónde empezó? Ocupar los espacios. Empezó de arriba hacia abajo, porque el Poder Judicial es un Poder Judicial, es vertical, digamos, su lógica. No solamente porque la Corte Suprema es la encargada de la superintendencia interna del Poder Judicial, también porque sus fallos generan doctrina para los tribunales inferiores y además porque es la tercera instancia o la instancia superior de revisión de muchísimas causas. Se dice que no de todas, pero en los hechos, cuando la Corte quiere, aplica per saltum y toma los temas. Claro. Y cuando quiere tarda 16 años en tratarlos y cuando quiere los trata a los 2 o 3 días. Porque el último caso que tuvimos de
el tema Doñate en el Consejo de la Magistratura y ese fallo único, vergonzoso. Si ustedes conocen algún fallo de la Corte Suprema donde se aluda a una persona, yo les pido por favor que me lo pasen, porque nunca leí un fallo donde se aluda a una persona, y menos si esta persona es la vicepresidenta de la República Argentina, y digamos, la gravedad que tiene y el lenguaje además que utiliza ese fallo. Parece una provocación eso, ¿no? Es un que no tenían necesidad, incluso aunque es un quisieran. panfleto, para mí es un panfleto de Juntos por el Cambio. Es un panfleto de Juntos por el Cambio. Porque si decimos que es político, viste, parece que la justicia no existiera. La política, y viste, la política está en todos lados. Ahora en la Corte debe respetarse la Constitución Nacional. Entonces, bueno, en ese fallo lo que pudimos observar claramente es que ellos son los que infringieron la buena fe institucional. Porque fíjate vos que tardaron 16 años en resolver la causa del Consejo de la Magistratura que presentó la agrupación Colegio de Abogados de la calle Montevideo. No es el Colegio de Abogados, institución creada por ley donde se matriculan los abogados. Es una agrupación política de los abogados de derecha, de los grandes estudios jurídicos de la Argentina. Allá por el 2006 presentan dicen, no, hubo un cambio en la magistratura, tengo menos lugares, quiero más lugares. Y la Corte tardó 15 años, porque fue en diciembre del 21, 15 años en resolver. Después le da 4 veces al Congreso para hacer una ley y ellos tardan un plazo inusitado, porque la gracia fue tener esta causa en su poder y esperar el momento oportuno para resolverla. ¿Y por qué el momento oportuno? Porque había que bloquear el tratamiento precisamente de los jueces trasladados Brugli y Bertuzzi que estaba sucediendo en el Consejo de la Magistratura. ¿Y cuál es la consecuencia de ese fallo de la Corte que dice, qué dice principalmente? Que el presidente de la Corte tiene que ser presidente del Consejo. Es decir, el que firmó el fallo luego se sienta a presidir el Consejo como consecuencia de su propio fallo. Claro. No, pero además es raro porque digo, en esta cuestión de los plazos, a Doñate la Corte le tomó juramento. O sea, y de golpe se les ocurre que estaba mal. Es medio extraño ese movimiento, donde te dejan una ley 15, 16 años, de golpe es inconstitucional, a vos te doy poco tiempo para que debatas otra, le tomo juramento, pero al rato digo, no, me arrepentí. Claro, es cuanto menos llamativo, ¿no? Es la proyección, acá se ríen las chicas, pero bueno, es la proyección freudiana de Rosati, digo yo. ¿Qué es la proyección freudiana? Cuando yo acuso a otro de lo que yo hago. Claro. Entonces, él dice, acá la vicepresidenta de la Nación Argentina o la presidenta del Senado de la Nación realizó artimañas legales convirtiendo en verdadero un hecho falso para tener un rédito personal. ¿Quién hizo artimañas legales para tener un rédito personal? ¿Quién escribió un fallo que dice que el presidente del Consejo tiene que ser presidente de la Corte? Y además, fíjate cuántas artimañas o cuántas maniobras que tarda 16 años en resolverla, que después dice cómo se deben conformar los bloques en el Senado. Además, atribuye la responsabilidad a la presidencia del Senado cuando en realidad no es Cristina quien define cómo se arman los bloques, es una potestad en la dinámica legislativa de los propios senadores y senadoras. Nada tiene que decir a eso ni el presidente de diputados ni la presidenta. Las presidencias de las cámaras no resuelven la conformación de los bloques. Entonces, ¿quién se inmiscuye en otro poder? ¿Quién se inmiscuye? ¿Quién no respeta la división de poderes? En este caso lo está haciendo la Corte con una clara intencionalidad, que es que sigan sentados esos jueces para que garanticen la impunidad de Macri, ya que pertenecen al club de caballeros, que van a jugar al pádel, que van a jugar al fútbol. Llorens, el compañero de Brugli y Bertuzzi en la sala de la Cámara, el arquero del Liverpool. Entonces, ¿de qué manera se está comportando la Corte? Bueno, la Corte está comportándose para que estos jueces sigan sentados ahí, cuyo efecto, para que la sociedad sepa, es garantizar la impunidad de Macri. Un ejemplo, espionaje a los familiares de Lara San Juan. Estos son los mismos jueces que dijeron, no sobreseemos a Macri, acá no hubo espionaje, cuando Macri había sido, y está probado, que espió a las familias víctimas
de una tragedia nacional también, ¿no? Otra tragedia nacional también, ¿no? Ahora, Vanessa, más allá de Macri, ¿vos no te parece que hay un operativo de la creación de un poder de facto en la Argentina? Porque si vos pensás políticamente en nuestros propios reclamos, los reclamos de la sociedad respecto del gobierno, está completamente bloqueado el ejercicio de gobierno. La Corte Suprema se ha autoadjudicado la intromisión en poderes que son ajenos y bloquea cualquier proyecto de... Bueno, en los casos, por ejemplo, para dar un ejemplo, el caso de la legislación sobre los TIC, sobre la comunicación, el Poder Judicial opera como un reaseguro del poder económico de modo manifiesto y explícito. Entonces a mí me parece que hay una cuestión que es de régimen. Argentina está viviendo un régimen que no es el régimen de la Constitución. En ningún lado de la Constitución dice que la Corte Suprema es la última palabra en todos los temas litigiosos, ¿no? Es una pregunta, yo tengo una opinión, pero te lo pregunto al mismo tiempo. Sí, es muy interesante este debate porque o este tema en sí mismo, porque a mí me cuesta entender que se constituya como con una intencionalidad diferente que la intencionalidad de los grupos de poder de la Argentina. La Corte Suprema, Rosati, Rosencrantz, Maqueda, que son los que vienen firmando estos fallos, si sacamos a Rosati, que no debería pronunciarse sobre un órgano que además él preside, se debería haber excusado, ni siquiera tendrían el mínimo de firmas necesarios para sacar un fallo. Así es. Claro. Ellos, ¿a qué intereses están respondiendo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, si no hubo per saltum para resolver el tema del Ara San Juan, si no hubo per saltum, no hubo un abocamiento o un interés de la conducción del Poder Judicial para resolver el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero sí hay una intencionalidad directa en la persecución hacia Cristina Fernández de Kirchner y hacia todo en nuestro espacio político. Y hacia cualquiera que se anime a enfrentar al poder y defender a los humildes. Es así directamente, porque le toca a muchos, y cada vez le va a tocar a más. Y aparte el lawfare, esto que vos acabas de explicar, se va expandiendo. Hay una persecución muy directa hacia el sindicalismo en la Argentina. Total. Se está criminalizando y se está evaluando en base al prisma penal las medidas de huelga. Entonces ahora, de repente, una medida de acción directa se convierte en un bloqueo, en un hostigamiento y en algún otro tipo de delito. De figura penal, digamos. Exactamente. Y esto está pasando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con Contegrán a la cabeza. Entonces, ¿a quién responden estos jueces, esta Corte Suprema? Y responden al mismo interés, porque yo digo no Macri, pero sí al mismo interés que defiende también Macri o Juntos por el Cambio. Claro. Entonces no es una facción aparte, son los mismos grupos de poder fáctico de que no se someten a los principios democráticos. Y esa es la gravedad institucional que estamos viviendo, porque el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Así es. Debe sujetarse a los principios democráticos. Y es la nueva herramienta que suplanta a la tradicional de los militares para garantizar ciertos intereses locales y globales también, ¿no? Sí, el problema que estamos teniendo, yo insisto por dónde comenzar estas discusiones, ¿no? Porque si no, a veces nos embarullamos en reforma judicial y se empieza por la cabeza. Sí, sí. Esto es así. Como Néstor. Y mirá cómo fue el proceso de Néstor. ¿Cómo fue? Los procesos de juicio político a la mayoría automática de Menem comenzaron en el gobierno de Duhalde. Sí. La Comisión de Juicio Político termina elaborando un informe al respecto. Había como 30 pedidos de juicio político. Después quedó en la nada, porque bueno, ella renunció uno, asumió Maqueda, y Duhalde no impulsó más. Cuando asume Néstor y se da cuenta que iba a encontrar el bloqueo de la política económica y pública en la Corte Suprema, porque se habían salido a amenazarlo con el tema del corralito, sí. Néstor inteligentemente dice no, la delegitimación de esta Corte es tal, responde a estos intereses, ya hay este antecedente de juicio político y pide el informe que ya había hecho la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, hoy, por ejemplo, hay alrededor de 11 pedidos de juicio político en la Cámara de Diputados.
nosotros presentamos uno en el 2020, en septiembre del 2020, no sé si lo recordarán, contra Rosenkrantz, entonces presidente del cuerpo. Entre otros motivos, entre tantos otros motivos, no convocaba a los organismos de derechos humanos para avanzar en causas claves que están durmiendo todavía, como Blaquier, Claro. el sueño de los justos allá en la Corte. Para eso nunca hay urgencia, ni hay transparencia, ni celeridad, ni república, ni nada. Y bueno, estábamos en 2020, septiembre del 2020. El primer año de gobierno, de nuestro gobierno. Muchas veces se dijo que no era el momento. No, y ese era el momento. Claro. Ahora bien, podemos decir el momento culminó, ya está, no se puede hacer más. No. Pero te interrumpo ahí, ¿no tenés un problema de número ahí para asegurar el éxito? Seguramente, no estamos pudiendo sacar algunas leyes claves, y me imagino que mucho menos esto, pero las luchas a veces comienzan en un momento claro. y encuentran su cristalización en otro. Claro. Lo que no se puede es dejar de... ¿Qué pasó con Néstor Kirchner? Claro. Exactamente esto. Entonces, de hecho, el ejemplo de Néstor y Cristina es maravilloso, porque ellos fueron un gobierno que vino a materializar luchas que venían de hace tiempo y que las convirtieron luego en política pública, incluso me remito a derechos humanos, o las paritarias, por ejemplo, o tantas otras cuestiones que venían de antes y que el pueblo en sus diversas organizaciones, en sus organizaciones civiles, políticas, sindicales, venía levantando como bandera. Bueno, el momento que eso se hace una realidad efectiva es cuando aparece un Néstor Kirchner, claro. Aparece una Cristina Fernández de Kirchner, que tienen las convicciones y el coraje para decir, sí, voy con el pueblo hacia adelante en esta política. Claro, la pregunta es qué es lo que está haciendo falta, ¿no? Poner en el Consejo de la Magistratura, con este caso, se dice, bueno, vamos a volver con Doñate, el fallo es inaplicable, me imagino que irán los dos juntos, juez y Doñate, a sentarse en el mismo asiento y veremos a quién le queda, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo falta? Porque desde que Alberto asumió, en cada apertura de sesiones ordinarias hablamos de la necesidad de la reforma judicial, de esto, de aquello, no pasa. Se hicieron muchas movilizaciones también, que se podría haber tomado ese reclamo popular para generar algún impulso, más allá de que se pierda, ¿no? Que fue el famoso debate de la correlación de fuerzas. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué falta ahí? ¿Qué hay que hacer para avanzar un poco? Porque si no, evidentemente, hacen lo que quieren. Una de esas movilizaciones las hicimos las mujeres, sí. Hicimos asambleas en muchas plazas de poderes judiciales de todo el país, porque otra de las demandas sociales hacia el sistema judicial es precisamente la falta y ausencia de perspectiva de género y la violación sistemática a los derechos de las mujeres y las disidencias, y también la persecución. También la persecución o el abandono de persona en muchos casos. Y yo creo que hay que continuar por el camino de la organización popular. De las reformas del Consejo de la Magistratura que se han hecho, y que fueron varias, a mí la que más me gusta es la del 2013, aquella en la cual, que también la Corte la declaró inconstitucional, sí, ¿no? Sí. Pero esa ¿qué proponía? Y proponía la elección directa por parte de la ciudadanía de los jueces que se sientan en el Consejo, los abogados, los académicos, los diputados y diputadas, ya nos votan, digamos. Pero bueno, el resto de los integrantes que no son votados, que no son escrutados directamente por la ciudadanía, que puedan serlo. Y yo creo que hay que seguir por ese camino de dar a luz, explicar claro qué pasa, tratar de comprender de qué se trata. Porque mira, desde que llegó Rosati al Consejo de la Magistratura, no solo que se paralizaron los concursos concluidos con estos casos de relevancia política como Brughi y Bertuzzi. Sí. También se pararon alrededor de 26 concursos concluidos, que falta votar la terna, de juzgados civiles. Sí. También se paró alrededor de 9 concursos concluidos de juzgados laborales. Claro. También los juzgados, falta cubrir las vacantes de los jueces en la justicia penal, que son alrededor de 19, y están todos terminados. Es decir, como no se convoca plenario, no se puede poner las ternas de consideración, no se votan. ¿Y a qué le falta un juez civil? A alguien que va a acudir a la justicia por un tema de alimentos, o un accidente en tránsito,
que un juez penal, ¿por qué lo necesitamos? Y porque necesitamos que un caso de robo, un caso de femicidio, la justicia es lenta porque tiene un juez cubriendo 3 juzgados. Claro, sí, Claro. y siempre Bueno. te vienen es la impunidad de Cristina, ¿viste? Y Claro, en realidad pero es... esto está, digamos, por Brugli y Bertuzzi, acá se llevan puesto los intereses de los comunes también. A esto siempre Claro. pasa, ¿no? Vanessa, 2 cosas que me interesa saber sobre qué es lo que opinás vos. Veníamos charlando recién como Alberto Fernández ya cerró el debate por tema suma fija, está viendo ahí la cuestión del bono, yo sé que se sigue reclamando, vamos a tener una inflación muy alta, las paritarias se discuten cada vez más cerca, cada vez más rápido. ¿Cuál es el análisis que estás haciendo de esa situación? Hoy se anunció también un programa para controlar un poco el tema de precios por 4 meses. ¿Cómo estamos vos que estás en el movimiento obrero? Y es que precios justos que anunció hoy el ministro de Economía junto a empresarios y bueno, un sector del sindicalismo, me parece clave, me parece estratégico. Y entonces se convierte en el momento adecuado para complementar esa política con la suma fija, porque le daría un envión al bolsillo en un momento donde ese envión no te lo va a comer una inflación, que es lo que nos viene pasando sucesivamente Claro. con la paritaria. Entonces, de esa manera, nosotros y nosotras, quienes convocamos, por ejemplo, al acto el 17 de octubre en la Plaza de Mayo, elaboramos un documento con contenido, digamos, ¿no? Y en ese documento uno de los planteos principales es la suma fija por un periodo, que ya se hizo esto en muchos momentos de la historia, y es suma fija más paritaria, no hay una contradicción aquí. De hecho, ¿cuál es el precedente inmediato? Lo que hizo Alberto en enero del 2020, lo hizo nuestro gobierno. Claro. La suma fija. Y el precedente anterior es el de Néstor Kirchner, que en el mismo decreto que determinó la suma fija explicó cómo se reabría una paritaria. Explicó cómo se reabría una paritaria porque era un músculo que se había dejado de entrenar con el menemismo y luego de la Rúa y demás. Incluso, fíjate, en el mismo momento histórico donde se da la suma fija, se recupera la paritaria. Porque ¿a qué obedece la suma fija? A una medida de urgencia hacia los sectores más humildes, hacia los trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la línea de la pobreza, ese fenómeno inusitado y novedoso en la Argentina, porque la pobreza se asociaba históricamente a la falta de trabajo, no a tener trabajo y ser pobre, y a los sectores que conforman la economía también popular y demás. Entonces, hay que apuntar abajo para que eso además se vuelque masivamente al consumo y genere una revitalización. Y aparte es una medida redistributiva, porque la dispone el Estado con sus capacidades y potestades y la abonan los privados, quienes nos invitan a los argentinos a ceder, por ejemplo, como título del coloquio de idea, pero hemos visto que el año pasado se creció un 10% y nadie cedió. Entonces, si los trabajadores y trabajadoras venimos cediendo de nuestro poder adquisitivo, lo cual viene generando un reparto regresivo del ingreso total, entonces hoy tenemos un 40 para el trabajo y un 60 para el capital, en ese famoso 50-50 de Perón. Puede ser 50-50. Es momento que se disponga desde el Estado y se efectúe desde los privados, porque el Estado también aportó con los ATP en pandemia y bueno, todos tenemos que poner un poco de nuestro. Entonces nosotros ratificamos el documento del 17 de octubre que hicimos en Plaza de Mayo solicitando la suma fija. Claro. Aparte creemos que es necesario porque mientras tanto ese dinero existe. Claro. ¿Y dónde está? En el bolsillo equivocado. ¿Dónde está y dónde va? O en las cuentas bancarias Claro, equivocadas, afuera. generando, digamos, intereses cuando puede estar en la economía real. Claro. Es también una política macroeconómica, hay que pensarla en todo sentido. Por eso no se puede analizar una política macroeconómica desde mi realidad sectorial, desde la paritaria que yo firmo. Sí. Y menos cuando se es dirigente de una central obrera. Porque el dirigente de una central obrera debe representar al todos. conjunto de la clase trabajadora argentina. Y tiene que tener una lectura no solamente
coyuntural y propia y sesgada, sino que tiene que tener una lectura estratégica de la Argentina, ¿no? Y me llama la atención porque en este reclamo también se metió Cristina hace, a fines de la semana pasada, dijo, suma fija, ahora el presidente, desde París, los corresponsales, los que están cubriendo, ya les dijo que está por terminado el debate. Es medio extraño ese diálogo porque no hace ni una semana o hace una semana clavada que Cristina dijo, necesitamos suma fija para los trabajadores. Este La reclamo pregunta es qué debate cerró eso. Porque Claro, no eso, se este dio- reclamo va a terminar, pues el año ya se va, suma fija evidentemente no va a haber. ¿Este reclamo sigue el año que viene? O sea, ¿se puede continuar con este reclamo de suma fija el año que viene? Mirá. Hoy la ministra de Trabajo... Argentina es muy dinámica últimamente. Nosotros vamos al fondo de la cuestión, ¿no? ¿Por qué se necesita una medida de este tipo? Porque no podemos tolerar que en la Argentina siga habiendo los altos niveles de pobreza que hay y los altos niveles de indigencia que hay. Entonces son medidas de tipo urgentes que además deben emplazarse en un plan más general, ¿no? Tiene que venir lo de los precios justos, debe cumplirse. Claro. Debe cumplirse también, ¿no? Porque después entras al supermercado, ¿qué sentís cuando entras? Yo digo, no, siempre Angustia. pienso. Y No, cuando salís del supermercado, ¿no sentís que te robaron? Te robaron, Sí. claro. Sí. Es que el aumento indiscriminado de precios sin justa causa es un crimen, es un delito. Por eso me gusta mucho lo de la aplicación de precios justos, porque así como mucha gente cuando está en presencia de un delito, denuncia, Claro. si ve que alguien le roba un celular a otro, llama a la policía y se solidariza y demás, bueno, de esta manera cuando ves que te aumentaron el precio, que no corresponde porque por 4 meses tiene que estar congelado según la aplicación, el precio que dice de estos 1.700 productos, bueno, que denunciemos igual que como si estamos viendo que alguien comete un delito, ¿no? Claro. Creo que también acá hay que involucrar a la ciudadanía. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero principalmente el ordenador social que es el Estado. Y el Estado es ordenador social para equilibrar las desigualdades. Entonces tiene que ordenar para nuestro lado. Por eso es la suma fija que se está planteando. Pero hay miles de otras medidas que también pueden hacerse. Para mí la suma fija debe ser ayer. Claro. Ayer. Y la venimos debatiendo hace varios meses. Ahora que menciona a Cristina, que también se había metido con este tema del debate, va a estar el 17, ella, en un acto muy importante que se viene promocionando ya hace bastante tiempo. ¿Sacaste entrada vos? Hay mucha expectativa. No saqué entrada, no conseguí entradas, están agotadas. ¿Qué esperás de eso? ¿Qué nos podés contar? Toca Cristina, ¿no? Sí. Toca Cristina. Pero además es como si no la hubiéramos visto, como la estábamos esperando hace un año y la vimos hace una semana, ¿viste? Pero nunca es suficiente para... Bueno, todos y todas, el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, el Día de la Militancia, ni Sí. más ni menos, un valor muy importante para nosotros. Ahí en La Plata vamos a estar 18 horas, a partir de las 18 horas. También, de paso aprovecho para darles la primicia y que nos ayuden a difundir. Vamos a estar haciendo una conferencia de prensa el día lunes a las 10 de la mañana en la sede de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras. Todo el ámbito sindical y también de las pequeñas y medianas empresas que convocamos el 17 de octubre a Plaza de Mayo. Nos vamos a estar nucleando ahí, Frente Sindical, La Corriente, Federal, también la CTA Autónoma, bueno, con la idea de convocar fuertemente a los trabajadores y trabajadoras a este Día de la ¿Y qué Militancia. esperás que ocurra el jueves? Acá en Que se lance Cristina, en una ya, especie decilo, de adelanto de amigos. ¿Cómo la ves? Quiero escucharla, porque Cristina, Bueno, eso, digamos, yo creo que por eso la sociedad, el pueblo más humilde, ¿no? La quiere y la ama tanto, y la amamos tanto, porque siempre nos dijo la verdad, con claridad, con sinceridad, sin temor, y después hizo lo que dijo. Claro. Siempre hizo después lo que dijo. Entonces, bueno, vamos a ver. Tengo A ver. ganas de ir. ¿Vos crees que vas a Voy ser a convocar candidata? a mis compañeros y compañeras. No, bueno, pero- nos organizaremos para ir. ¿Quieren venir al colectivo No, con porque- nosotros? Sí, Obviamente. vamos a estar en el programa, vamos a estar en el programa. Pero Bueno, vamos, transmitimos desde allá. No, Ah, pero también podemos hacer una transmisión desde allá. La última, lo que preguntaba Jonathan, es cierto. ¿Vos querés que sea candidata? Porque vos lo tenés a Máximo, que acá dijo, yo creo que no va a ser candidata, y después otros dirigentes que dicen, el pueblo la pide. Y si el pueblo la pide, y es muy difícil que pueda decir que no. ¿Vos Y de qué si lado el pueblo estás? quiere,
¿Viste esa frase? Si el Claro. pueblo quiere, Cristina puede. Cristina es la esperanza. Es la esperanza de nuestro pueblo. Y también la mía, como militante y como argentina. ¿No? Y porque tengo un hijo de 8 años, entonces quiero un Claro. futuro mejor para nuestro país. Y sí, ¿qué voy a querer? Por supuesto. Yo quiero lo mismo que el pueblo. Vanessa, te agradecemos un montonazo por haber venido acá, disfrutamos mucho la charla y nada, estás invitada para cuando quieras volver. Bueno, ¿Dale? muchas gracias Nos por la vemos invitación. el lunes y el jueves. El lunes en a las acto. 10 de la mañana en la CTA de los Trabajadores.